Bendiciones, mis amados hermanos. Les saluda y le bendice el pastor Salomón Palacios. Quiero compartir una palabra del Señor con cada uno de ustedes a través del estudio, mis amados hermanos, del libro de Santiago. A partir del capítulo 1, en el versículo 2, dice la palabra del Señor: Hermanos, deben tenerse por muy dichosos cuando sean sometidos a prueba de toda clase. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que debemos de sentirnos alegres, gozosos. Debemos estar contentos cuando seamos sometidos a pruebas. Pero ¿cómo podríamos nosotros experimentar alegría, gozo? A través de la tribulación, a través de la angustia, a través de las preocupaciones. Definitivamente esto es algo que en la mente del ser humano no se concibe con facilidad. Por eso tenemos que venir a la ayuda de la palabra del Señor, que nos dice que la forma en que nosotros podemos adquirir esa capacidad de poder gozarnos, de alegrarnos en medio de la tribulación, es única y exclusivamente a través de la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar, va a moldear nuestro corazón, nuestra vida, para que nosotros tengamos ese gozo continuo. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 nos dice: orad sin cesar. Ese orad sin cesar está hablando de un presente continuo, es decir, que la oración debe de ser permanente en la vida del creyente, pero también debe ser permanente en la vida del creyente el gozo, la alegría, la satisfacción de encontrar, mis amados hermanos, en Dios la respuesta para nuestras dificultades. Entonces, la palabra del Señor nos habla de un gozo extremo. Dice la palabra del Señor entonces que nosotros debemos de alegrarnos, de gozarnos y de regocijarnos en nuestro Dios. Y eso solo es posible a través de la llenura de su Espíritu. Vamos nosotros a ser diligentes entonces, así como nosotros somos diligentes y tomamos la determinación de orar, tomamos la decisión de leer las Escrituras, tomamos la decisión de ayunar, también vamos a tomar la decisión de creerle a Dios en su palabra, de que es posible mantener la alegría, el gozo del Señor en nuestra vida. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3 nos dice la palabra del Señor: pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Cuando la palabra del Señor nos habla de que entonces nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, entendemos entonces de que el Señor está tratando de enseñarnos algo, una lección que recibir de parte de Dios a través de que nuestra fe sea probada. Dice la palabra del Señor que vamos a aprender a soportar con fortaleza el sufrimiento. Entonces, el gozo y el sufrimiento van de la mano, porque son los medios que el Señor utiliza para que nosotros podamos, mis amados hermanos, crecer, madurar y desarrollar todo nuestro potencial. La palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Podemos darnos cuenta entonces de que el Señor nos prueba con un propósito, y es que salgamos victoriosos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Podamos recibir de parte de Dios la fortaleza, la llenura, el bienestar y salir triunfadores en medio de esos tiempos difíciles. Entonces, si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, vamos a ser más que exitosos, porque ese es el propósito de Dios cuando permite algo en nuestras vidas. La palabra del Señor entonces continúa diciéndonos en el libro de Santiago: pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que falte nada. Estamos hablando de el capítulo 1, versículo 4 del libro de Santiago, que el Señor nos va a decir: procuren
que esa fortaleza los lleve a la perfección. Dios quiere realizar una obra y que esa obra en nosotros esté completa, sin que nos falte cosa alguna, dice la versión 1960. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que el libro de Colosenses nos va a decir en el capítulo 2, en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alcanzamos la plenitud, mi amado hermano. Nos parecemos más a Dios, nos asemejamos más a la divinidad de Cristo cuando nosotros tenemos la plenitud del Espíritu. Y entonces somos capaces no solamente, mi amado hermano, de gozarnos y regocijarnos cuando nos pasan cosas buenas, sino también cuando nos pasan cosas malas, sabiendo que el propósito de Dios se va cumpliendo en nosotros. El propósito de Dios que nos va a llevar a la perfección en la gracia y en el favor de Dios. La prueba producirá entonces al final del camino en nosotros el efecto de que tengamos la paciencia que tuvo Cristo, la capacidad de soportar y aún así, en medio de las dificultades, poder gozarnos, alegrarnos y regocijarnos sabiendo únicamente que el propósito de Dios se va cumpliendo en nuestras vidas. Se escucha fácil, pero es difícil, es complicado. Pero si tenemos la plenitud del Espíritu Santo, no podemos dudar por ningún instante de que esto es posible. Que el Señor pueda capacitarnos, entrenarnos, mis amados hermanos, para que podamos nosotros, de alguna manera, en medio de los tiempos difíciles, alegrarnos y gozarnos en el Señor. La palabra del Señor nos va a decir en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Por qué estamos leyendo este texto del libro de Isaías? Porque versículo 5 del libro de Santiago, capítulo 1, dice lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Entonces la palabra del Señor nos va a mandar a que nosotros pidamos y recibamos una sabiduría que es de Dios, que es sobrenatural, que viene de parte del Señor para nosotros, para que podamos entender todas aquellas cosas que se nos hacen difícil comprender por el simple intelecto, por la simple capacidad mental, emocional que tenemos, y que sea revelada, mi amado hermano, en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Esa sabiduría que viene de parte de Dios, entonces nos va a capacitar para que nosotros podamos comprender lo que las Escrituras y lo que el Señor nos está pidiendo. Esa sabiduría para que nosotros, mi amado hermano, podamos entender cómo podemos alegrarnos, cómo podemos gozarnos, cómo podemos, mis amados hermanos, estar alegres en medio de las dificultades. Solamente la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo es la que va a conseguir que nuestro corazón sea transformado, moldeado como el Señor quiere, y que nosotros podamos, mis amados hermanos, ser edificados y bendecidos en medio de las dificultades. ¿Para qué, mi amado hermanos? Para que podamos encontrar el propósito nuestro en medio de la adversidad, el propósito por el cual Dios nos envía. Las dificultades nunca será para fracasar, nunca será para dejarnos caídos, dice la palabra del Señor, y es para que produzca en nosotros un mayor peso de gloria. La sabiduría entonces nos va a dar la capacidad de podernos dar cuenta que en medio de la tribulación el Señor nunca nos ha dejado, sino que el Señor siempre ha estado con nosotros, siempre nos está sustentando, siempre nos está llevando y siempre nos está tomando de su mano. La sabiduría que es de lo alto, que es sobrenatural, nos va a dar entendimiento para darnos cuenta que el Señor en medio de las dificultades siempre está con nosotros, siempre ha estado con nosotros, y que en cada situación adversa nunca será el propósito de Dios dañarnos, sino al contrario, darnos, mis amados hermanos, la victoria en medio de la adversidad.
la sabiduría que viene de Dios, nos va a dar, mi amado hermanos, toda la capacidad de poner nuestra confianza en Dios y de poner nuestra vida al total cuidado de Dios, sabiendo que lo bueno y lo malo Dios lo permite en nosotros, pero que Dios nos ayuda para que podamos sobrellevar aquellas dificultades que puedan venir a nuestra vida. También la sabiduría es demasiado importante para darnos cuenta que en Cristo estamos completos. Eso quiere decir que no nos falta nada. Gloria al Señor, porque entonces podemos disfrutar de esa plenitud del Espíritu Santo en nosotros, que nos entrena, que nos capacita, que nos da, mis amados hermanos, el entendimiento para que podamos ser felices bajo toda circunstancia de la vida. Y por último, mis amados hermanos, y no menos importante, la sabiduría nos va a permitir, mi amado hermano, entender el propósito de Dios en formar nuestra naturaleza a la imagen de Cristo. En resumidas cuentas, mis amados hermanos, los primeros versículos de la palabra del Señor en el libro de Santiago nos hablan, mis amados hermanos, de que debemos de ser capaces y de alegrarnos y de gozarnos y de disfrutar cada momento y cada evento en nuestra vida. Que el Señor está con nosotros aún en medio de los momentos difíciles que podamos atravesar. Que los momentos difíciles no son otra cosa, sino que el medio que Dios usa para hacernos madurar y desarrollar nuestra fe y que salgamos victoriosos en medio de la adversidad, que podamos comprender que Dios está con nosotros en las dificultades. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, tengamos temor, dudas en nuestro corazón, solamente oremos al Señor para que nos dé su Espíritu Santo y nos dé la sabiduría para poder comprender el momento que estamos viviendo. Soy el pastor Salomón, les animo a seguir adelante confiando en el Señor, y mis amados hermanos, ojalá nos puedan seguir viendo a través de el YouTube en los siguientes programas que queremos seguir edificando su vida a través del estudio del libro de Santiago. Bendiciones, un abrazo a la distancia.